Estoy aquí haciendo este video para explicar el tema de carbohidratos, específicamente para la asignatura Cátedra de Bioquímica. ¿Qué irán a aprender durante esta sesión, durante este tema? Pues conocer las unidades estructurales básicas de los carbohidratos, sus propiedades y las modificaciones químicas más habituales que tienen lugar en el organismo, analizar los tipos de carbohidratos en función de las unidades que lo constituyen, describir los carbohidratos más importantes desde el punto de vista fisiológico y la relación entre su estructura y la función que desarrollan, y comprender el proceso de la digestión y absorción de los carbohidratos de la dieta como parte de los mecanismos de adquisición de estas macromoléculas. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son las macromoléculas más abundantes en los seres vivos. Son conocidos también como hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. ¿Por qué hidratos de carbono? Porque ustedes van a ver que en su estructura principalmente se encuentran hidrógenos y carbono. Glúcidos, pues porque viene de la glucosa, específicamente la glucosa es una de las azúcares más importantes, y porque también forman enlaces glucosídicos que más adelante los vamos a ver. Azúcares, se le conoce como azúcar por su sabor, porque es un sabor muy dulce, y sacáridos, pues principalmente porque viene de la sacarosa también, que es una de las azúcares también más importantes. Además de su abundancia, la importancia de los carbohidratos radica en la variedad de sus funciones y efectos metabólicos que se llevan a cabo, como cuáles: principales fuentes de energía para las células, forman parte de la matriz extracelular de los tejidos, participan de los mecanismos de reconocimiento intercelular y tienen efectos sobre la microflora bacteriana del intestino grueso y pues muchísimo más. Bueno, en general los carbohidratos están divididos en tres grupos grandes, que son los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos, como su nombre lo dice, es de mono, significa que solo tiene una estructura, y esta estructura va de 3 a 6 carbonos principalmente. Los monosacáridos más conocidos hasta el momento son las hexosas, que se dividen en aldosas y cetosas. Las aldosas, una aldosa muy conocida y muy importante es la glucosa, y una cetosa muy conocida es la fructosa. Ya para oligosacáridos vienen constituidos de más de 11 moléculas de monosacáridos, es decir, ya vienen más de, no lo componemos por cantidad de carbonos, sino por moléculas de monosacáridos. Principalmente, y los más importantes, se encuentran los disacáridos, es decir, que están constituidos por 2 moléculas de monosacáridos, y estos disacáridos se pueden dividir entre reductores y no reductores. Uno de los reductores más importantes es la lactosa y el no reductor es la sacarosa. Otro grupo es los polisacáridos, que ya se conforman por más de 12 moléculas de monosacáridos, pueden llegar hasta 6.000 moléculas de monosacáridos. Un ejemplo de ellos es el almidón. Más adelante, entonces aquí el video se va a dividir en 3 partes. Primero explicaré monosacáridos, segundo explicaré disacáridos y tercero te explicaré polisacáridos, dividido en 3 videos porque pues es mucha la información. Bueno, en general los carbohidratos y los monosacáridos principalmente se dividen en aldehídos o cetonas, polihidroxilados. Los aldehídos y las cetonas son grupos funcionales que tienen el grupo carbonilo, que es C, doble enlace O, los dos. Para el aldehído siempre va a tener al lado del grupo carbonilo el hidrógeno, y para la cetona va a tener el grupo carbonilo, pero a sus alrededores siempre va a tener una cadena carbonada. Diferente del aldehído, que el aldehído siempre se constituye o siempre se identifica como si fuera el primer carbono, diferente de la acetona, que la acetona siempre se va a encontrar alrededor de otras moléculas, de otros átomos de carbono. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo aldehído y aquí tenemos el grupo cetónico. Ven que en el grupo cetónico aquí hay un carbono y acá hay otro carbono. Esto me identifica como grupo cetónico, pero recalcando que pues tenemos el carbonilo acá. Y el aldehído, vemos que tenemos un átomo de carbono y tenemos un hidrógeno. Por tener este hidrógeno, el grupo aldehído siempre lo identificamos como carbón 1, y en este caso para las azúcares la cetona va a ser nuestro carbono número 2.
Un ejemplo de una aldosa o de un aldehído es el azúcar gliceraldehído. Es uno de los carbohidratos que tienen menor cantidad de átomos de carbono. Aquí vemos el aldehído y la dihidroxiacetona, que tenemos aquí el grupo cetónico. Los monosacáridos se pueden ver de dos formas, de dos proyecciones. La proyección de Fischer, que es la lineal, y la proyección cíclica, que es la de Howard. Por el momento voy a explicar la lineal, que también pues, se puede conocer muchísimo en la literatura. Entonces, hay diferentes tipos de azúcares, como ya lo estaba diciendo, que dependen de la cantidad de carbonos que tengan en su estructura. Entonces, esto es únicamente para monosacáridos. Bueno, entonces, las triosas hacen referencia a que tienen 3 átomos de carbono, las tetrosas hacen referencia a que tienen 4 átomos de carbono, las pentosas tienen referencia que tienen 5 átomos de carbono y las hexosas pues hacen referencia a que tienen 6 átomos de carbono. Me voy a regresar acá y voy a explicar más a detalle acá. Sabemos que las aldo, aquí ya estamos hablando únicamente de las aldosas, voy a centrarme aquí en las aldosas y seguido me voy a concentrar en las cetosas. Las aldosas, recordemos que se pueden representar con el grupo carbonilo, el grupo aldehído está pegado a un hidrógeno. Entonces, ese grupo también lo podemos identificar como CHO, o carbono, hidrógeno, oxígeno, que lo podemos leer como CHO. Entonces, aquí ustedes pueden ver en el primer carbono el grupo aldehído. Lo pueden identificar de esta manera o también lo podemos identificar de esta manera. Entonces, esta D que tienen acá, que podemos ver acá para todas las azúcares que vamos a hablar de aquí en adelante, me indican que el hidroxilo que está en el carbono asimétrico de la estructura está al lado derecho de toda la molécula. Como pueden ustedes ver, aquí en el gliceraldehído está el OH al lado derecho, aquí en la eritrosa también está el OH al lado derecho y la treosa también está al lado derecho. Eso significa que por eso se llama D, porque está al lado derecho. De gliceraldehído, de eritrosa y de treosa, y más adelante van a ver que todas tienen esa nomenclatura. Pero también existen azúcares L. Las azúcares L me dicen que ya no se encuentra el hidroxilo en el penúltimo carbono al lado derecho, sino el hidroxilo se encuentra al lado izquierdo, ¿ok? Por eso se llamaría L. Aquí, por ejemplo, el gliceraldehído sería L-gliceraldehído, gliceraldehído. Aquí vamos a trazar la estructura. Aquí sería CHO. Aquí este hidroxilo que me indica que está al lado derecho, ya lo voy a pasar al lado izquierdo. Y aquí tendríamos CH2OH. Esta sería la estructura para un L-gliceraldehído. El L-gliceraldehído todas las azúcares tienen unos estereoisómeros. ¿Qué significan estereoisómeros? Que son estructuras con la misma cantidad de carbonos, pero que sus átomos se distribuyen de diferente manera, están posicionados de diferente manera. Entonces, acá hay una ecuación que me dice cómo yo puedo identificar los posibles estereoisómeros de cada uno de las azúcares que se encuentran. Entonces, aquí me dice que es 2 elevado a la n. ¿Y quién es n? Son los números de carbonos quirales. ¿Pero qué es un carbono quiral? Un carbono quiral es un átomo de carbono que está alrededor de 4 grupos completamente diferentes. Que a su alrededor, por ejemplo, aquí estoy haciendo este ejemplo, este carbono se encuentra alrededor de una X, de una Y, de una Z y de una R. Tiene 4 grupos, está conectado, está enlazado a 4 grupos completamente diferentes. Por ejemplo, aquí lo voy a explicar con este carbono quiral que ustedes pueden ver aquí en la eritrosa, el carbono número 2, es un carbono quiral. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba se encuentra conectado con el grupo carbonilo, es decir, con el aldehído. Aquí al lado derecho se encuentra conectado con el hidroxilo, al lado izquierdo se encuentra conectado con el hidrógeno y en la parte de abajo se encuentra conectado con todo este grupo, tanto con el carbono número 3 como el carbono número 4. Todos los grupos son completamente diferentes. Aquí está un aldehído, acá hay un hidrógeno, acá hay un hidroxilo
y acá está esta parte de la molécula. Entonces esto es un carbono quiral. Entonces, para el gliceraldehído, como tiene únicamente un carbono quiral, entonces acá hay un ejemplo que 2 elevado a la 1 significa que tiene 2 estereoisómeros. ¿Cuáles son esos estereoisómeros? La eritrosa y la de treosa. Ahora, para la eritrosa, tiene 2 carbonos quirales, entonces 2 elevado a la 2 serían 4 estereoisómeros, que serían estos: la ribosa, la arabinosa, la silosa y la lixosa. Esos serían los enantiómeros para la eritrosa y también para la treosa, porque la treosa también tendría 2 carbonos quirales y estos estereoisómeros que acabo de poner aquí arriba son iguales tanto para la eritrosa como para la treosa. Listo. Entonces continuamos aquí, nuevamente estoy explicando aquí las aldopentosas. Las aldopentosas pues tienen 5 carbonos. Entonces aquí, ¿cómo podríamos identificar los carbonos quirales? Un dato así chiquitico como un tip para identificar los carbonos quirales: en un azúcar lineal, quitamos, por así decirlo, el grupo aldehído y quitamos este grupo también acá. Entonces los carbonos que se encuentran en el centro de la estructura son los carbonos quirales. Entonces, para las aldopentosas tendríamos siempre 3 carbonos quirales y para las aldohexosas o las hexosas tendríamos 4 carbonos quirales. Esto para las aldo, ¿no? Para los aldehídos, porque para las cetopentosas o cetotriosas, en general para las cetosas, los carbonos quirales disminuyen. Entonces, tanto para las aldopentosas como para las aldohexosas, aldotetrosas y aldotriosas, siempre nos olvidamos, para poder identificar únicamente, claro está, para poder identificar únicamente los carbonos quirales, nos olvidamos del grupo aldehído y del último carbono. ¿Listo? Y ahí identificamos que para el gliceraldehído tenemos un carbono quiral, para la eritrosa 2 carbonos quirales, para la treosa 2 carbonos quirales también, para las aldopentosas 3 carbonos quirales, todas, y para las aldohexosas 4 carbonos quirales. Aquí nuevamente ustedes pueden identificar que todos los hidroxilos del penúltimo carbono están al lado derecho. Y como están al lado derecho, pues por eso su nombre de ribosa, de arabinosa, de xilosa y de lisosa. Lo mismo para las aldohexosas. Ustedes pueden ver que todas están con su hidroxilo al lado derecho. Y por eso, pues su nombre de D y el nombre correspondiente del azúcar. Ahora vamos para las cetosas. Igualmente son proyecciones de Fischer, es decir, proyecciones lineales. Aquí, como el grupo carbonilo es la acetona, y la acetona tiene que ir siempre en medio de 2 carbonos, siempre la vamos a encontrar en el carbono número 2 de la estructura. Entonces, para la dihidroxiacetona, que es un azúcar de 3 carbonos, aquí no tenemos carbonos quirales. Aquí, a partir de una estructura de 4 carbonos, aquí ya podemos encontrar el primer carbono quiral. Siempre, para identificar el carbono quiral, partimos del grupo funcional, en este caso la acetona o el aldehído, y el último carbono de la estructura. Y lo que está en el centro, esa sería la cantidad de carbonos quirales que tendríamos. Para las cetopentosas, aquí identificamos el grupo cetónico y el último carbono, entonces aquí tendríamos 2 carbonos quirales. Y aquí para las cetohexosas, obviamente también identificamos el carbonilo, el grupo funcional cetónico, y aquí ya tendríamos 3 carbonos quirales. Entonces, a diferencia de las aldohexosas, que las aldohexosas tienen 4 carbonos quirales, aquí las cetohexosas tienen 3 carbonos quirales. Por eso son más, sus estructuras son mucho menores que la cantidad que tienen las aldosas en general.
Nuevamente aquí, lo mismo que para las aldosas, identificamos que el hidroxilo esté al lado derecho, el hidroxilo del penúltimo carbono está al lado derecho y por eso su nomenclatura del D. Bueno, ahora vamos a ver qué son enantiómeros. Los enantiómeros, aquí hay una serie de significados que es importante que tengamos en cuenta, que son los enantiómeros, los estereoisómeros ya lo vimos. Vamos a ver qué son enantiómeros, diastereoisómeros y estereoisómeros. Los estereoisómeros, como ya lo vimos, es una estructura que tiene la misma cantidad de átomos de carbono, pero pues que sus átomos están distribuidos diferentemente, están conectados de forma diferente. Los enantiómeros son imágenes especulares, no superponibles. Es decir, un ejemplo de una imagen especular es la mano. Es la mano, si nosotros ponemos la mano encima de otra mano, nunca van a quedar en posición normal como la otra mano sería. Siempre vamos a poner una encima de la otra y nunca van a cuadrar como tendrían que cuadrar. Entonces esos son los enantiómeros. En este caso, un enantiómero para acá sería la D-arabinosa y la L a la arabinosa. Son espejos, completamente son espejos. Ustedes se dan cuenta que en el tercer carbono de la D-arabinosa el hidroxilo está al lado izquierdo. Aquí está al lado derecho. El siguiente hidroxilo está al lado derecho y aquí él está al lado izquierdo. Y el último, penúltimo hidroxilo del penúltimo carbono está al lado derecho y aquí está al lado izquierdo. Por eso también su nomenclatura. Vuelvo y lo digo aquí. Esos son enantiómeros. Estereoisómeros, como ya los dije, todos estos cuatro serían estereoisómeros para un azúcar de 4 carbonos. Ah, no, pero estos son cetónicos. Para un azúcar de 4 carbonos, en este caso de cetona, serían estereoisómeros. Y los diastereoisómeros son los que me difieren únicamente de la posición de un hidroxilo. Entonces, por lo menos la arabinosa y la ribosa. Ustedes se dan cuenta que tienen sus hidroxilos estos en la misma posición del lado derecho, pero este, que es el tercer carbono, el hidroxilo del tercer carbono, está uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. También se pueden conocer como los epímeros. Los epímeros ya son nuevamente estructuras que difieren de la posición de un hidroxilo o de un átomo. En este caso, la glucosa y la galactosa difieren de la posición del hidroxilo del carbono número 4. El hidroxilo se encuentra al lado derecho para la glucosa y para la galactosa se encuentra al lado izquierdo. Y también no son epímeros cuando se encuentran más de dos grupos no ubicados en el mismo sentido. Dos hidroxilos, por ejemplo, en este caso. La galactosa, en el hidroxilo del segundo carbono, se encuentra al lado derecho y la manosa se encuentra al lado izquierdo. El hidroxilo de la galactosa del cuarto carbono se encuentra al lado izquierdo y este se encuentra al lado derecho. Entonces difieren de más de un grupo hidroxilo, en este caso, orientado ya sea a la derecha o hacia la izquierda, y entonces por eso se consideran que no son epímeros.